27, 11, 39, 27, 11, 39, 10, 20, 48, 10, 20, 48. 11 y 22. 4, 25, 23. 4, 25, 23. Eso enviaron un link de 30. ¿De dónde está la tabla? 14, 15. Pero estoy esperando que la vuelvan a mandar. Ya la mandaron. 40. 14, 12, 22. 28, 22. 26. 40. 42. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13. Pero no te que no ponerse a grabar a uno, no. Bueno, muchachos, ¿ya les llegó la información del problema? Sí, profe. ¿Les llegó la información del problema, jóvenes? Sí. Bueno, entonces fue lo que les leí y la tabla, ¿cierto? Quiero que me digan, por favor, cuántos datos tiene la nube. A eso se le llama nube de datos. Entonces, a ver, ¿cuántos datos tiene la nube? ¿Cuántos datos tiene la nube? No, y no multipliquen. 104, profe. 104, profe. ¿Sí o no? 13 por 8, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, eso es lo que quiero que todos en la vida real, esa es la matemática de la vida real. Es matemática de galería. ¿Sí? Entonces, usted mira cuántas filas y cuántas columnas. ¿Sí o no? Filas son las acostadas. Y vas a contar 13. Y columnas 8. 13 por 8, 104 datos hay aquí. ¿De acuerdo? No importa si no se alcanzan a ver y más que escribir feo por escribir rápido. Ahí están, usted los tiene ahí en el dato, en la tabla que le acaban de mandar. ¿De acuerdo? Entonces, así hay alguien que por allá habla desde lejos. Bueno, a ella lo apagaron. Bueno, muy bien. Entonces Profe, les decía, muchachos. Disculpe. ¿Sí? Profe, disculpe, Contame, usted Víctor. como anfitrión puede desde allá silenciar. Silenciarlos a todos. Puede silenciarnos a todos para que no la clase. Bueno, entonces vamos a hacer eso para que la gente los deje trabajar. Si alguien se va a comunicar, que me escriba por el chat y listo. Para poder que puedan... Uno quisiera que, pero con solo 2 personas que traten de hablar al tiempo, se altera la señal. Bueno. Entonces recuerden que para participar levantan la mano y ahí tengo un asesor en el chat que me dice las cosas. De hecho, se mejora todo. La gente no cree, pero mejora la imagen. Casi que se hace en tiempo real porque el retorno de imagen se tira cositas. Bueno, muchachos. Entonces, voy a pedirle el favor a la persona que nos está ayudando ahí que me les mande las preguntas. ¿Por qué, profe? Porque las preguntas les ubican de qué deben hacer. Entonces, de ahí les van a llegar varias preguntas. Van a llegarles como 10 preguntas. Entonces, voy a esperar a que las tengan para que las empiecen a leer. Mientras, para que no quede este vacío tan maluco, mientras les llegan las preguntas, les voy a adelantar algo. La primera pregunta dice así, que según la tabla Y3 significa, eso está en árabe todavía, ¿de acuerdo? Pero sí hay una pregunta importante, que ya podemos empezar a analizarla. Dice, las horas en promedio semanal este grupo dedica a la recreación.
Esa es una pregunta interesante. Miren que hace uso del concepto de media. ¿De acuerdo? Hace uso del concepto de media aritmética o promedio, porque nos preguntan, miren, hay gente que dedica 42 horas a la semana a actividades. Yo no sé a qué horas trabaja, ¿sí o no? Le dedica, o sea, lo que sí es que tiene un cariño con la familia importante, mientras que hay otros, 0 horas, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que tener muy presente, muchachos, es que siempre que estemos trabajando con datos estadísticos tenemos que citar la fuente, ¿cierto? Entonces aquí yo debo decirle a ustedes esto. Datos hipotéticos. O a veces dices datos del Ministerio de Salud, datos del IFES, datos de la Secretaría de la Universidad del Valle, pero en este caso son datos hipotéticos, ¿cierto? O sea, que la persona que esté trabajando dice, eso se los inventó el profesor o lo sacó de algún libro, pero no son reales, ¿sí? Son hipotéticos. Bueno. Muchachos, una vez que tenemos los datos, como lo que queremos hacer es una distribución, meterlos a una tabla, clasificarlos, entonces vamos sobre la marcha a ir dando los elementos para llenar la tabla. Lo primero que les pregunté era que cuántos datos había y me contestaron raudamente 104. Eso es la frecuencia total, N minúscula. ¿Cierto? Entonces, total de datos, 104. Facilito. Todo mundo tiene que ser capaz de determinar ese valor. ¿Sí? Muy bien. Una vez que sabemos del total de datos, vamos a sacar otro dato importante. Y es el dato menor. El dato menor se le da ese símbolo, una D con una M minúscula ahí. Entonces, recuerden que esto después lo hacemos en Excel o en algún programa y eso se hace de una. Por ahí les obsequio hasta una aplicación que yo trabajo. Pero por ahora necesito que sepan hacer esto a mano. ¿Que por qué? Porque es en la vida real la preparación del cerebro para entenderlo y después hacer el software sencillito en Excel. ¿Sí o no? Necesitamos que se cree un modelo mental de lo que es la distribución de frecuencias. ¿Sí? Ya es como estamos gateando para después poder andar en avión. Listo. ¿Cuál será el dato menor de todos estos, muchachos? Allá al ojo. Como están muteados, no me pueden decir. Pero yo asumo que cualquiera ya lo pilló, que es 0. El más pequeño es 0. Si hallamos el dato menor, pues la lógica dice, de seguro va a hallar el dato mayor. Dato mayor. Ese sí me demoro. Váyanlo buscando ustedes ahí mientras yo lo busco acá. 27, 39, 48. A mí me dio 48. ¿Sí? 48. Esos son los 3 datos. Si en esto me llego a equivocar, que Dios se apiade de mi alma. Queda un poquito malo de ahí para allá todo. Entonces hay gente que está colaborando conmigo en el chat y dicen que 48, entonces vamos bien. Así es que se trabaja la estadística. Se me había olvidado decirle eso. En la primera clase le dije, no vaya a creer que ahora es Víctor Daniel Ordóñez, el compañero García, Tarquino, los que siempre meten la cuchara en cálculo y que eran los duros para
derivar y para integrar, y que acá no, pana, acá cambia. ¿Por qué? Porque acá es una matemática más sencilla, pero más del hacer, más de las abejas. O sea, una peladita que trabaja en un granero nos puede moler en esto. Ojo, datos que tenemos hasta ahora. Frecuencia total se le da el nombre de n y es la totalidad de los datos o puntos muestrales, ¿sí o no? Se halla el dato menor y se halla el dato mayor. Ustedes, no quiero que copien esto así como por llenar una tabla, quiero que vamos dimensionando el universo, que usted vaya sabiendo para dónde va. Por ejemplo, si yo les digo, muchachos, no les tengo la nota del parcial, pero sé que el que menos sacó 7 y el que más sacó 4,8. Con esos dos datos usted dice, usted se aproxima y dice, uff, por lo menos no la perdí. Entonces, eso que estamos viendo, esta distancia entre el dato menor y el dato mayor, se llama rango o recorrido. Perdón, sí, rango o recorrido, llamémosle así, RG, ¿sí o no? Rango. ¿Y a qué es igual el rango o recorrido? Pues es la lógica, al dato mayor menos el dato menor. En nuestro caso, el rango, ¿cuál es? 48 menos 0, el rango es 48. ¿Sí? Entonces, usted lo piensa. La diferencia entre el dato menor y el dato mayor es 48 horas a la semana. Uf, esos datos están muy distantes, muy dispersos. Si logras captar eso, el concepto de dispersión, te será fácil uno de los conceptos más esquivos cuando hablemos de desviación estándar, varianza, cuando hablemos de coeficiente de variación. Pero tiene que ver con que desde una vez vamos pillando. ¿Por qué, profe? Hombre, es que uno sabe que en una semana de labor son 48 horas, ¿sí o no? Y para que la diferencia en horas de lúdicas, de paseo, sean 48, pues claro, haciéndole trampa a la estadística, vemos que hay una gente que utiliza 0 horas en recreación y otro por ahí que es 48. Entonces, mejor dicho, adelantémonos pues. Entre mayor sea el rango recorrido, más dispersos están los datos. Entiéndame, si en el primer parcial el que menos sacó 3,7 y el que más sacó 4,8, están como agrupaditos. Pero si yo le hubiera dicho, no, el que menos sacó 1 y el que más sacó 5, uf, madre, para sacar 1 y 5, esas notas están muy dispersas, muy regadas. Ese concepto es valiosísimo porque hasta ahora nosotros trabajamos todo con promedio, pero si entendemos ese concepto vamos a ver la gran ventaja que fue utilizar la dispersión. Listo, muchachos, rango 48, lo vamos a necesitar para nuestra tabla. Como lo que ustedes me ayudaron a hacer, en teoría, digamos, imagínense que fue real, que usted hizo este trabajo y fue a preguntarle a 104 profesores cuántas horas dedica a la recreación con su familia. Usted hizo ese trabajo de campo, esa investigación, utilizó un método de recolección de la información, o sea, recogió la información, primer paso. Ahora el segundo es tabularla, clasificarla. Tabular es hacer una tabla. Y si vas a hacer una tabla, entonces en esa tabla necesitamos crear como unos archivos, un archivador, para ir metiendo unos datos según ciertas características. Hay como las gavetas que hay en las oficinas. Entonces nosotros vamos a hablar aquí de clases. Esas gavetas van a ser como clases para clasificar. Y tienen que tener un ancho. Nosotros acá hablaremos de la amplitud de la clase. Y le damos la letra A, la amplitud de la clase. Y la vamos a definir como el rango sobre el número de clases. Rango este ya lo tenemos, pero esta no. Entonces, ¿qué nombre le vamos a dar al número de clases?
M, la letra que le vamos a llamar M, al número de clases. Profe, no entiendo. Sí, hombre. Tengo 104 datos. Yo podría meter todos esos 4 datos en una sola gaveta, pero quedaría una gaveta muy grande. Meter todos los datos, ¿qué clasificación es esa? Que lleguen 104 personas y métalos en esa pieza. No, quedaría una gaveta muy grande. Metamos la inteligencia a esto. No falte el otro, el diametralmente opuesto, que diga, no habrá una sola gaveta, porque se vuelve inmanejable ese archivo con ese poco de datos. Mejor abra 104 gavetas y meta en cada gaveta un dato. Ese otro man también está loco, porque se vuelven inmanejables. Imagina un archivador con 104 gavetas, o imagina un archivador con 50 millones que fuera el censo de Colombia. Entonces usted dice, sí, como siempre, hay que buscar una medianía. Ni un solo dato, ni 104. Pues le voy a decir algo, sea para un ejercicio sencillito como de poquitos datos, como 100, o el censo de Colombia de 50, 60 millones, los estadísticos ya tienen datos empíricos, ¿sí o no? Entonces, M, vale, cuidado, bellacos, M es un número entero, porque van a ser gavetas. Una clase es una gaveta, entonces no puede ir, ábrame 3 gavetas y media. A mí me gusta ver un man abriendo 3 gavetas y media. A ver, está bueno para decirle a alguien, ¿no? Ábrate, ¿cómo haría ese man? Pues abre una. Bueno, no le hagamos esa maldad. Entonces, miren, los estadísticos dijeron, vean, que el número de clases de la tabla que vas a abrir sea no menor de 5. Entonces, no menor de 5, no menor que 5 es de 5 para allá, papá. No menor que 5 es mínimo 5. Así, digámoslo así más fácil, pues, que el número de clases sea mínimo 5. Tan pronto yo digo eso, los manes avispados como usted dicen, y máximo, ¿cuántas, profe? Listo, también se le tiene 20. Entonces uno dice, ya, bacano. ¿Y eso quién se lo inventó? Eso es lo que se llama un intervalo arbitrario. Los estadísticos, manes, llevan mucho tiempo trabajando y ellos saben. ¿Sí? Los manes dicen eso es porque ellos tienen su razón. Pero muchachos, aunque creen que ya está fácil, eso todavía no, porque entre 5 y 20 hay un poco de datos, hay como 16 o 17 datos. 5, 6, 7, 8, ¿cuál escojo al trabajo mío? ¿Sí o no? Entonces, hay 3 canales por lo menos para escoger M. 1, la experiencia del que esté haciendo el estudio. 2, la sugerencia de un experto. Y 3, aplicar una fórmula. Vamos a ver si me acuerdo. Hay una fórmula que es muy utilizada y se llama la fórmula de Sturges. La fórmula de Sturges dice que el número de clases M es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo de N. ¿Cómo la ven? Por favor, ahí acabas de darse cuenta de otra cosa. Cuando me consiga la calculadora, no puede ser una panadera. La panadera es la que solamente suma y multiplica, no, necesitamos una pastelera que también saque logaritmos y tenga ciertas funciones. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, quiero que según la fórmula de Sturges, me diga cuánto vale M, porque conocemos N, 104. Los veo y los espero por el chat porque no les voy a dejar hacer más bulla. Por el chat me dicen cuánto le dio. Ojo para que no vayan a salir con vainas raras.
No vayan a mandar a la pobre secretaria o al secretario a abrir 3 gavetas y media. No me vaya a decir que le dio 7,28 porque M es un número entero, ¿sí o no? Entonces lo aproximamos, pero no hacemos aproximación matemática. Recuerde que la aproximación matemática dice que si es menor que 5, entonces se deja la cifra que está. Y si es 5 o más, se le agrega la unidad. No. Acá vamos a aproximar al entero más cercano. Si le dio 5,3, pone 6. ¿Sí? Creemos esa condición. Una aproximación por exceso. ¿Listo? Entonces lo veo a ver cuánto le da por la fórmula de Sturges. Voy a desaparecer de su abanico visual para ir a mirar que se me fue el asesor. Bueno, algunos no me hicieron caso y les dio decimal. Bueno, carajo, es la virtualidad de malvado coronavirus. Pero imagínense, ábrame 7,65 gavetas. Dale así, pues. Hombre, eso es un número entero, o es 7 o es 8, pero ni 7,9. El bellaco del Daniel dijo 8. Entonces, según Sturges, M sería ¿cuánto? 8. ¿Sí o no? Eso es si utilizamos la tercera técnica para hallar el valor de M. Pero yo los invito a que usen la segunda. Vamos a ver la berraquera para tomar datos. ¿Cuál era la segunda? Por favor, me dice quién me contesta por ahí porque ya estoy calificando apreciativa. ¿Cuál fue la segunda técnica para hallar M? Vamos a ver si como roncan duermen. ¡Hala, no! ¡Hala! Bueno, entonces no le puedo perder el tiempo y no los dejaba sufrir ahí para que estén pendientes. Muchachos, la segunda técnica es que les recomiende un experto. Uy, ya alguien la pilló. En este caso tienen que creerme que yo soy el supuesto experto. Y eso lo tenían en la tabla. A ver, miremos si la tabla que les mandaste la tenía, evidentemente. Miren su tabla en la parte de abajo a ver si alcanzó a salir, porque ahí les mandaban a decir cuántas, ¿sí? ¿Qué decía en la parte de abajo? Los datos se tabularon en 8 clases de igual amplitud. Entonces coincidimos. El experto y Sturges, 8 clases. Ya con eso, vuelvo aquí a hallar la amplitud de mis clases. ¡Aleluya! Yo creo que uno con estas clases se le revienta el hígado, ganas de decir su respuesta y el profesor no le para bolas. Pero no importa, yo sé que ustedes, como ya los conozco, sé que están sufriendo. 48 sobre 8, 6, profe, 6. Entonces, rango. Hay gente que dice Rambo. No, es rango. Es 48 sobre 8. De donde entonces A igual a 6. No siempre tiene que dar un número entero y ese es un problema, sino que siendo la primera tablita yo la hago para que quede bien fácil, como de escuela. Pero esto bien puede dar con decimales. Si les llegan a dar con decimales la amplitud, trabajan con decimales, eso no tiene problema. Para eso hay calculadoras, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces ya tengo la amplitud, muchachos. ¿De acuerdo? Ya tengo la amplitud. Alístense porque voy a borrar, porque ya voy a empezar a realizar mi tabla de frecuencias. Ya con estos datos prácticamente la puedo llenar. Bueno, vamos a darle un poquito de forma a la tabla que vamos a llenar. La tabla que vamos a llenar es una matriz con columnas y filas. Acá arriba le vamos a dar nombre a cada columna, un nombre, decimos el nombre largo, pero le colocamos el nombre simplificado, ¿cierto? Por ejemplo, aquí vamos a hablar de J. Pero J no es J, J no es el de hombre de negro, digo J. J es
El orden de la clase, pana. Orden. Claro, las clases las vamos a ordenar. Entonces vamos a decir 1, 2, 3, puntos suspensorios, hasta M. ¿Vieron lo bacano? Entonces, el que no le guste esto, yo no sé, hermano, creo que tiene que ser la propaganda de la vivienda. ¿Sí? J, el orden de las clases 1, 2, 3, 4. ¿Sí o no? Hasta M, porque nosotros vamos a llegar hasta 8. Esta tabla va a quedar. Y la tabla empieza en 0. Bueno, listo, Juan David, ya miramos a ver. Aquí en este momento, vamos de la primera clase, M sería la octava. Listo, muy bien. Después de eso vamos a ver una línea que se llama intervalo de clase. El intervalo. ¿Sí o no? Después del intervalo vamos a ver otra columna que se llama marca de la clase. La marca. Después de la marca de la clase vamos a ver otra columna que se llama, vamos a ver una columna que se llama frecuencia absoluta. O sea, cuántos elementos caen en cada gaveta según el ancho. El ancho, la amplitud, es para que me diga, por ejemplo, que usted puede decir ya, de 0 a 7 en la primera gaveta, de 7 a 14 en la segunda, como son de la misma amplitud, entonces es lo que vamos a hacer, ¿sí o no? Cuando yo ya tenga más cancha, haría es un cambio de pantalla y aparece aquí la tabla ya lista. Entonces aquí pues no tengo eso, entonces les va a tocar ver cómo la hago con todos los pasos. Y eso es aburridor, pero pues yo qué hago, me tocó ser así como dijo Jaime Garzón. Entonces listos, y los datos que necesitemos los construimos. Me falta una, que es el intervalo. Ese no es tan alegre, ese hay que leerlo, después ustedes van y me leen cuál es el intervalo de clase. Pero sí les puedo decir algo, el intervalo de clase, ustedes lo entienden, un intervalo es un subconjunto de los números reales, entonces vamos a ir del dato, en el primer intervalo van a estar los números más pequeños. Esta vaina aumenta hacia abajo. La primera gaveta, la primera clase tiene los datos más pequeños y ellos van creciendo. Entonces aquí van a quedar los profesores más chichis con la familia, como el profesor Daniel, que los llevan poquito a recreación y van incrementándose. En la octava van a estar los megapadres, los que los llevan hasta 40. Aquí, en esta última va a caer el 48, el dato más grande que se me hizo de malvado. Bueno, por ahí está. Entonces, esa es la lógica. Vamos a dominar ya la tabla. En la primera clase va a caer este 0, el que no lleva a nada. Y en la última va a caer el dato máximo, 48. Esa es como la lógica de esto. Entonces, vamos a empezar. Uno de los problemas que vamos a tener es que si nosotros decimos de 1 a 7, en esta primera clase, digamos que vamos a decir, entran del 1 al 7. Entonces uno dice, bueno, el 7, del 1 al 7, y después sería del 7 al 14, por decir algo. Y uno dice, profe, ¿y el 7 en dónde lo cogemos? ¿En la primera clase o en la segunda para que no queden repetidos? Entonces, ya vamos a explicar eso para que nos quede más claro. ¿Mm? ¿Cómo es?
¿Qué hora son, hijo? 9:30. ¿Y cuánto tiempo tengo para que apague eso? No. ¿Toca volverlo a aprender o qué? Dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí no cabe, ¿eh? Toda se utilizó. Ahora que arrancamos con una dura. Bueno, muchachos, aquí estoy hablando unas cositas, aquí como loco. Primero que todo, que casi no cabe la tabla. Segundo, que esta quedó de 8 con muchos datos para hacer una primera explicación, pero porque la saqué de un parcial. ¿Sí? No me pregunten de dónde, era de un parcial. Entonces, por eso sale carnuda. Pero esto nos sirve para demostrar de que esto es así de sencillo. Podemos arrancar con la de un parcial. Entonces, esta señora se llama el orden de la clase J. ¿Sí o no? Y le damos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí sumatoria. Del 1 al 8. Después de esto viene el intervalo. Bueno, entonces les voy comentando nuevamente, muchachos. J es el orden de la clase. Si usted quiere allá, puede ponerle nombre en el papel, que es orden de la clase, le vamos a llamar J. La segunda columna, una de las más importantes, es el intervalo de clase. ¿De dónde a dónde van? Y acá en estadística se escribe así. Y mayúscula prima. Y prima, sub J menos 1. Y la que va a colocar la más grande. Y prima, sub J, una J menos 1. Y prima sub J menos 1. Un tipo técnico no lee así. Y prima sub J menos 1, sino que dice límite de la izquierda. Límite de la izquierda del intervalo o límite inferior. Es la misma vaina. Este menos 1 es para indicar que es el de la izquierda. Entonces, Y prima sub J menos 1 hasta Y prima sub J. Ese es el intervalo de clase. Esa es la notación. Y prima, ¿sí? Lo escribo nuevamente, más bonito todavía, para que lo vean bien. Con negro, porque dice que no ven. Y mayúscula, con prima o tilde ahí, Y prima, sub J, sub abajo, menos 1, hasta Y prima, sub J. El menos 1 es para que lo tire a la izquierda. Muy bien. Orden de la clase, intervalo de clase, marca de la clase. Marca de la clase, sigamos siguiendo este libro, le llamamos Y sub J. Y sub J. Mire que esta se diferencia de estas en que esta no tiene prima. ¿Sí o no? Entonces, orden de la clase, intervalo de clase, marca de la clase. De una vez le digo, orden me va diciendo en qué clase estoy. Intervalo, entre qué valores está la clase, mínimo y máximo.
Y marca de la clase es que aquí trabajamos con una clase puede tener muchos datos, 1, 100, 1000. Entonces necesitamos no podemos trabajar con los 1000, la estadística trata de simplificar las cosas. Entonces usted lo que necesita es una marca que tengan en común todos los datos que van a caer ahí. Luego vamos a ver que la mejor marca es el promedio. Así de sencillo. Entonces, ese promedio y listo. Entonces, marca de la clase. Después de la marca de la clase viene la frecuencia absoluta, que es una n. Para que no se confunda con la n de la frecuencia total, le colocamos n sub j. ¿Listo? Después de la frecuencia absoluta ya es fácil recordar que ¿quién viene? Pues la frecuencia relativa. En la mayoría de los libros le colocan f. Acá vamos a romper esa tradición y llamémosle h, para que quede parecida a esta, h sub j. ¿Listo? Bueno. Después de esta se le llama frecuencia absoluta, frecuencia relativa. De aquí en adelante vienen 4 columnas más, que tiene que ver con las frecuencias absolutas acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas. Entonces a esas malvadas les vamos a llamar así. N sub j descendente. Una N mayúscula con J y con una flecha para abajo. N sub J es descendente. El nombre, ese es el símbolo, el nombre sería, no se dejen descrestar porque el nombre es muy bacano. Frecuencia absoluta acumulada descendente. Largo pero fácil, dijo el costeño. Frecuencia absoluta acumulada descendente. Pues también tiene que haber, entonces, usted ya adivina la que sigue. Descendentes que suman de para abajo, papito. Ay, ya sé lo que viene, profe. Suman de para arriba, pues claro. Frecuencia absoluta acumulada ascendente. Y si ya están las dos frecuencias absolutas, pues las dos que faltan son las dos frecuencias relativas. Porque esto tiene que cambiar. Si se me llega a mochar el tiempo, como dijo Terminator, volveré.